Hola, hoy vamos a ver el taller número uno de un proceso de prospectiva estratégica. Este primer taller se conoce como factores de cambio y nosotros lo vamos a desarrollar por medio de una herramienta que se conoce como matriz de cambio. Entonces, antes de comenzar con el taller, a explicar un poco la dinámica de este primer taller, recordemos un poco el modelo de prospectiva. Entonces, recordemos que el proyecto de prospectiva tiene una fase inicial, que es el estado del arte, acompañado de un tema de tecnologías de futuro o tendencias tecnológicas que son importantes para el desarrollo del proyecto o del plan estratégico prospectivo, y esas tecnologías van a ser las que en el futuro nos ayuden al diseño de los escenarios y que esos escenarios sean disruptivos, o por lo menos uno de ellos sea altamente disruptivo. Una vez nosotros tenemos la información del estado del arte y las tecnologías esperadas para el futuro, un estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, eso sumado con todo el estado del arte, el diagnóstico actual de la organización, cómo está la organización en este momento, qué es lo que se está haciendo, cómo se proyecta en el futuro, nos va a dar paso para cada uno de los talleres. Entonces, el estado del arte y las tecnologías esperadas para el futuro son el insumo para los talleres de prospectiva. Son 5 talleres. El primer taller es el taller de factores de cambio, el segundo taller es el taller de variables estratégicas o análisis estructural, el tercer taller es el juego de actores, el taller 4 es el diseño de escenarios y el taller 5 es el diseño de estrategias. Entonces, para este primer taller se debe tener ya de antemano todo el estudio del arte, todo el estado actual de la organización, el sector o el territorio dependiendo de la dinámica y el estudio que nosotros estemos diseñando, y todo el tema de las tecnologías. Estos dos componentes entonces son insumo fundamental para comenzar con los talleres de prospectiva. Para el taller número uno, que se conoce como taller de factores de cambio, existen varias herramientas por las cuales yo puedo hacer ese taller. Una de esas herramientas es el árbol de competencias de Margie-Jet. Hay una segunda herramienta que es la matriz de cambio de Godet, y también se puede hacer por medio de un DOFA, pero un DOFA que se haya realizado adecuadamente, ¿sí? Que tenga toda una estructura real de análisis y de diagnóstico que nos haya permitido generar una DOFA valiosa para la organización y que nos puede servir también como un insumo para determinar los factores de cambio. En este caso, nosotros vamos a hacer uso de la matriz de cambio de Godet, que es una herramienta bastante versátil que nos va a permitir determinar los factores de cambio de nuestro estudio prospectivo. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la matriz de cambio? La matriz de cambio fue diseñada por Michel Godet. Michel Godet pues, es un personaje relevante en el tema de prospectiva, y esta matriz pues es, digamos, una herramienta que permite interrogar a los expertos de una organización acerca de los cambios que pueda tener una empresa, un territorio, un sector, y obviamente el objetivo de todos estos interrogantes y de toda esta experticia de estas personas nos va a ayudar a identificar cambios que se puedan generar en la organización en los próximos años. Entonces, esos cambios que puede tener esa organización en el futuro se conocen o se categorizan según la matriz en 3 tipos de cambios. Por un lado, están los cambios esperados, que son circunstancias reales que vemos como expertos que van a suceder, que van a venir y que van a favorecer el desempeño de la empresa. También están los cambios temidos, que son circunstancias reales que vemos que van a suceder, pero al contrario de los esperados, pueden estos llegar a perjudicar el desempeño de la organización. Y también están los cambios anhelados, que son situaciones, circunstancias que nos gustaría que ocurrieran,
o que nosotros pudiésemos provocar como organización y que van a favorecer el desempeño de la empresa. Entonces estos cambios anhelados son como situaciones futuras que pueda que ahorita no existan, pero me gustaría a mí como experto, conocedor de la organización, que pasaran y que sucedieran para que favoreciera el desempeño de la empresa. Esos son los tres cambios que la matriz de cambio propone para desarrollar por parte de los expertos. Entonces, los expertos, recordemos que en temas de prospectiva, en los talleres, lo ideal es que uno como diseñador del estudio de prospectiva tenga un equipo de trabajo, ¿sí? Un grupo base inicialmente, y también que hayan unos expertos que ayuden a la construcción de ese plan prospectivo. Recordemos que la prospectiva es una construcción colectiva de varias personas que nos ayudan al diseño y a que esa planeación y ese desarrollo metodológico sea mucho más certero y mucho más eficiente. Entonces, desde esa dinámica, los expertos son personas que están dentro de la organización, que conocen mucho sobre la organización y lo ideal también es que tengan algún tipo o un nivel de toma de decisiones dentro de la empresa para que nos ayude a construir esta matriz. Bueno, para las etapas del desarrollo de la matriz de cambios, pues básicamente son dos etapas. Una etapa que se conoce como la matriz de cambio y otra segunda fase, que es otra matriz que se conoce como matriz de factores de cambio o diccionario de variables. Entonces, para esta primera matriz, que es la matriz de cambio, pues básicamente lo que vamos a determinar son la configuración de esos cambios que comenté ahora en diferentes ámbitos. Entonces, está un ámbito político, está un ámbito tecnológico, hay un ámbito ambiental, un ámbito cultural, un ámbito organizacional, hay diferentes ámbitos. Y teniendo en cuenta esos ámbitos y la experticia de los expertos nos van a ayudar por ámbito a diseñar o más bien a comentar cuáles son los cambios con respecto a esas dinámicas o esos ámbitos que se proponen. Entonces, la herramienta al final lo que permite es interrogar a esos expertos acerca de esos cambios que va a tener la organización y determinar también se van a ir dando. Situaciones que se deben tener en cuenta para la construcción de esa primera matriz de cambio. Lo primero que debemos analizar es que el diligenciamiento de los cambios esperados, temidos y anhelados viene del conocimiento del estado del arte y también del DOFA y las tendencias tecnológicas. Como les decía, el insumo para que se pueda diligenciar este primer taller y esta matriz de cambio es que el grupo de expertos conozca la organización y las tendencias que vienen. Entonces, metodológicamente, en la reunión donde uno convoca a estos expertos para que le ayuden a diligenciar este primer taller, pues uno hace una presentación de lo que es el estado del arte de la organización, acompañado de las tendencias tecnológicas que pueden llegar a impactar a la organización. Recordemos que esas tendencias tecnológicas son situaciones que se están presentando en este momento o en el futuro y que pueden impactar positiva o negativamente a la organización y que debemos tener como un radar como empresa para ver cómo van sucediendo esas tendencias y generar, pues lo ideal es que se generen oportunidades, es decir, que las tendencias nos ayuden como oportunidad y no como amenaza. Por eso tenemos que tener como mapeadas esas tendencias tecnológicas. Entonces, al final, los participantes los expertos que van a diligenciar esta matriz van a tener conocimiento de cómo es la organización, su experticia como tal y las tendencias más importantes y que son relevantes para la organización. Con esos componentes, entonces ya se pueden empezar a hacer el diligenciamiento del taller. Los participantes, hay como un mínimo que se requiere. Lo ideal es que cada participante
por cada ámbito nos diligencie tres cambios, ¿sí? Es decir, tres cambios esperados, tres temidos y tres anhelados. Siguiente consideración. Los estados de cambio pueden referirse a la misma situación en tres circunstancias diferentes: el esperado, el temido y el anhelado. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de un ámbito, por ejemplo el tecnológico, hay una circunstancia o una situación que yo la puedo ver como una situación esperada en cierto modo, pero si esa situación no se da, puede tener la configuración de un ámbito temido, o sea, algo negativo para la organización. Y esa misma situación puede también convertirse en una circunstancia anhelada que yo quisiera que sucediera en el futuro. Al final y al cabo, lo que quiere decir este tema es que una circunstancia puede tener la misma configuración en tres momentos diferentes: uno esperado, uno temido y uno anhelado. Pero, así como se puede dar eso, también puede suceder que el cambio esperado, temido y anhelado sean circunstancias diferentes. Siguiente tema a tener en la cuenta a la hora de diligenciar la matriz de cambio. Se pueden agregar, es decir, la matriz, usualmente uno tiene una matriz con una configuración, pero se pueden agregar más celdas en la medida que se generen más cambios de un ámbito, porque es posible que, dependiendo de la lógica de la organización, de la filosofía de la organización, de su actividad económica, del sector donde se encuentre, pues haya un ámbito que es mucho más fuerte que el otro, o algunos ámbitos más fuertes que otros. Entonces, puede generarse muchos más cambios en un ámbito que en otros. Entonces, esa situación también es importante tenerla en cuenta porque depende de la naturaleza de la organización. Finalmente, no es necesario que haya un número específico de cambios por cada ámbito. Puede que unos ámbitos tengan más cambios y otros no tengan tantos cambios, según lo analice el grupo de expertos. Entonces, acá vemos la matriz. Esta matriz, pues, es muy sencilla. Es una matriz de doble entrada, básicamente. Acá están, en, la, en, la, en las columnas están los ámbitos. Está, en este caso, el ámbito tecnológico, el ámbito ambiental, el ámbito económico, el ámbito político legal, el ámbito organizativo, el social y el cultural. El político legal se puede separar, pero en este caso pues está en la misma categoría. Si ustedes se fijan, se parece un poquito al PESTEL, aunque acá está mucho más específico el tema. Por lo general se trabaja con estos 7 componentes, estos 7 ámbitos, y se analizan los cambios o las circunstancias por cada uno de estos ámbitos. Acá, en la parte de arriba, lo que podemos encontrar son las configuraciones de los 3 cambios. Entonces están los cambios esperados, los cambios temidos y los cambios anhelados. Y si se fijan, también encontramos a cada cambio pues una letra. Va a ser importante esta letra, ahora vamos a explicar para qué es, y un número en los ámbitos. Entonces está el número y por ámbito están numerados la cantidad de configuraciones. En este caso pues hay 3, pero pueden ser más. Si hay más, pues se van agregando filas. Y por ámbito, pues está la numeración. Esta numeración también es importante. Así como acá está la numeración por ámbito, también la numeración podría ser seguida, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Pero aquí para facilidad, cada ámbito va con una numeración. Y en la medida que un experto considere que tiene más ámbitos que puede ir colocando, agregando, pues simplemente se va agregando una fila y se van colocando esos ámbitos y se van numerando. La idea de acá, de esta matriz en general para el estudio de prospectiva, es que el estudio de prospectiva se sustenta sobre unas variables.
Entonces, para lograr llegar a las variables estratégicas que van a ser la base fundamental de mi estudio de prospectiva, necesito primero saber cuáles van a ser esas variables y antes de alcanzar o saber cuáles son esas variables, yo necesito mapear a toda la organización para que la organización o los expertos me ayuden a definir cuáles son esas variables. Entonces, esta matriz de cambio es como un universo de diferentes situaciones que pueden suceder en la organización y que yo debo tener presentes para el desarrollo de mi empresa. Básicamente acá lo que se busca es más cantidad de ideas que otra cosa. Al finalizar, lo que vamos a tener es, por cada experto, pues el diligenciamiento de esta matriz. Y en la medida que más se agreguen filas por cada ámbito, pues vamos a tener muchísima más información. Eh, entonces vamos a tener este tablerito multiplicado por el número de expertos que desarrolle la actividad. Y tenemos un universo de ideas o de circunstancias en cada uno de estos ámbitos que ya son de entrada las diferentes circunstancias que pueden suceder en mi organización y que yo ya debo conocer para poner una lupita sobre ellas. Sin embargo, este tablero, como tiene tanta información, tenemos que pasarlo por una segunda matriz para filtrar las ideas, ¿no? Nada más si pensamos en una matriz de un experto que diseñe o que diligencie esta matriz con 3 cambios y por cada cambio o por cada situación un cambio esperado, un cambio temido, un cambio anhelado, entonces tendríamos 3 situaciones por 3, ¿cierto? 3 por 3 multiplicado por 7. Entonces tendríamos alrededor de unas 63 aproximadamente ideas acá o cambios esperados en general por una persona. Y como les digo, en la medida que ingresen más filas, pues vamos a tener muchísima más información. Y si eso lo vemos por una cantidad n de expertos, que pueden ser 20, pueden ser 15, los que definan la organización, pues lo que vamos a tener es un universo de ideas que pues a la hora de hacer el estudio de prospectiva se va a volver bastante denso para el manejo de información. De esta manera, lo que se debe hacer es filtrar por medio de otra sesión o inclusive en la misma sesión y tratar de agrupar todas estas ideas de los expertos de alguna forma, porque lo que vamos a encontrar es que en el nivel tecnológico o en cada uno de los ámbitos que ustedes se encuentran acá, pues muchos expertos pueda que tengan ideas parecidas, ideas relacionadas o inclusive hayan duplicidades. Entonces, en esa segunda sesión lo que se hace es que se eliminan las duplicidades, se pueden complementar algunas ideas o se pueden eliminar ciertas situaciones que pensemos que no, que digamos que no son adecuadas para la organización o no que no sean adecuadas, sino que no tienen cabida dentro del estudio o no tienen no son claras para el estudio que se va a realizar. Entonces, digamos que esa agrupación lo que nos va a ayudar es pasar de un universo tan grande a un manejo de información mucho más sencillo para hacer todo el trámite y todo el diligenciamiento en las siguientes herramientas. Es importante saber entonces cómo se hace esa situación. Para ello está mi segunda matriz que vamos a ver a continuación. Acá encuentran un poco, pues, una descripción sencilla a modo de comprensión. Que hayan colores está diseñado de tal manera que sea mucho más fácil para que se comprenda el tema, pero al final lo que vamos a tener es este universo por cada uno de mis expertos.
una serie de descripciones o de cambios sobre ciertas situaciones que se puedan presentar en mi organización, y esta información es la que tenemos que después trasladar a una segunda matriz para poder tener un manejo de información mucho más sencillo. Entonces, mi segunda matriz, que se conoce, como les comentaba ahora, como factores de cambio, matriz de factores de cambio o diccionario de variables, es una matriz que me va a permitir hacer ese filtro de información de esta matriz general. Entonces, de esta matriz general vamos a pasar a una matriz mucho más simplificada. Esa matriz, que es más simplificada, tiene como insumos varias cosas. En primera medida, tiene de insumo la matriz de cambio, o sea, esta matriz que es la general. Pero también tiene como insumo las tendencias tecnológicas, porque pueda que acá en este tablero los expertos no tengan en la cuenta la vigilancia tecnológica y las tendencias que estaban en el estado del arte. Lo ideal es que se tenga, pero podría suceder que no. Entonces, acá también tenemos como insumo, además de la matriz, tenemos como insumo las tendencias tecnológicas, y también podemos tener como insumo el DOFA, que es el diagnóstico de la organización. Y con esos tres componentes podemos diligenciar la matriz. Ahora, esta matriz tiene unas partes. Son estas cuatro partes principalmente. Tiene un primer componente, una primera columna, que se conoce como factor de cambio, en donde básicamente lo que debemos colocar es el nombre del factor de cambio, que debe ser una variable. O sea, como se nombra el factor de cambio, es a modo de variable. Uno debe definir el factor de cambio como una variable. La segunda columna tiene como requisito o como información la definición. ¿Qué definición? Pues la definición de la variable. Es decir, si yo determino una variable, debo describir en qué consiste esa variable. Tiene un tercer componente que es muy importante y relevante, que se conoce como el origen, y básicamente en este componente debo decir de dónde viene la información que comprende ese factor de cambio, ¿sí? Todos los factores de cambio tienen unos orígenes. Esos orígenes pueden ser esta matriz, pueden ser las tendencias o pueden ser el DOFA. Para ese origen es que es importante conocer esta nomenclatura de acá, la A, la B, la C. Esta nomenclatura me ayuda a la hora de traerme los descriptores de esta matriz a esa otra matriz y saber cuál es el origen. Lo mismo que esta nomenclatura, o sea, los números. Entonces, el origen, básicamente, lo que me va a determinar es la cantidad de cambios, ya sean esperados, temidos o anhelados, que están agrupados y que me arman un factor de cambio. Y el cuarto componente es el estado actual. El estado actual es, si bien ya sé cómo se llama la variable, ¿cuál es la descripción de esa variable? ¿De dónde viene el origen de esa variable? O sea, ¿qué lo compone? ¿Qué cambios de la matriz de cambio lo compone, y de la vigilancia y del DOFA? Debo también describir el estado actual, y ese estado actual es la descripción del cómo está esa variable en este momento dentro de la organización, en el territorio o en el sector. Entonces, veamos un poco qué es una variable. Y esto es importante resaltarlo, porque a veces se arman los factores de cambio y no quedan armados como variables, porque no se conoce claramente qué es una variable. Pero en términos sencillos, pues una variable en primera instancia, es como una situación que es susceptible a cambio, es decir, que varía en un tiempo determinado o en poco tiempo. Y esa variable puede tener unas alteraciones sin previo aviso, ¿sí? Entonces, las variables son cosas, situaciones que tienen muy poca estabilidad y que pueden cambiar constantemente, o pueden tener unos cambios repentinos. En temas de prospectiva, las variables se calculan o se verifican o se miden en dos dimensiones.
según la influencia, y esta influencia se determina según su variabilidad, es decir, las variables pueden ser o independientes o dependientes, ¿no? Entonces, variables independientes son variables que se mueven solitas y las variables dependientes son variables que se mueven porque dependen de otras y en la medida que esas otras se cambien, pues van a cambiar las otras. En el segundo taller van a encontrar que las variables independientes y las variables dependientes son importantes para determinar la motricidad de una variable sobre otra y determinar las variables estratégicas. Entonces, esa clasificación según la influencia en un estudio prospectivo de las variables es importante tenerla referenciada a la hora de montar la variable en el taller de factores de cambio. Entonces, veamos un poco cómo sería esa matriz de factores de cambio o diccionario de variables. Acá encontramos lo que les comenté. Está, bueno, el número de la variable o el número del factor, el factor de cambio, que se nombra como una variable, la descripción de esa variable, el origen, o sea, de dónde viene la variable, es decir, qué cambios o esperados o temidos o anhelados o temas de vigilancia o factores componen esta variable, es decir, cuáles se agruparon para, para dar nacimiento a esta variable y cómo está esa variable actualmente en la organización. Entonces, veamos un poco, acá a medida de ejemplo los colores tienen una relevancia y como les decía es para que se comprenda mucho más de manera más sencilla. Entonces veamos cómo es. Si ustedes notan, acá la variable número 1, que es la amarilla, dice que tiene como origen el descriptor beta, que es el T1b, el descriptor omega, que es el T2c, el descriptor lambda, que es T2a, y todo esto, pues dice que viene de el ámbito tecnológico. La T es de tecnológico, ¿no? La C de cultural, la P de político, la A de ambiental, la E de económico, la O de organizacional. Entonces, para eso es importante la matriz de cambio y esa, digamos que esa nomenclatura que armamos previamente. Entonces, observemos en este caso de dónde viene la configuración de esta primera variable, de este primer factor que se armó. Entonces, ¿de dónde viene el origen? Entonces, si nos vamos a nuestra matriz de cambio, vemos que el origen decía, si ustedes ven acá, dice T1b, T2c y T2a. Eso fue lo que el equipo de expertos en la agrupación dijo, bueno, esas variables son parecidas, esas circunstancias, esos cambios son parecidos, o pueda que sean duplicidades, o pueda que sean complementarios, entonces por eso se arman en una misma configuración. En este caso, ustedes ven que hace parte de del mismo ámbito, pero también puede suceder que sea de diferentes ámbitos. La configuración puede armarse de diferentes ámbitos. Ya vemos en la siguiente variable que así está configurada. Entonces, fíjense acá que dice que la configuración de ese primer factor es el T2A, es decir, es un cambio esperado y es el segundo cambio esperado. Entonces, acá vemos T2A. También ese factor lo configura el T2B. No, perdón, el T1B. Es decir, es un cambio temido del ámbito tecnológico. Y también lo configura un cambio tecnológico que es anhelado, que es el 2. Entonces, el T2C, que corresponde al descriptor omega en este caso. Esos tres son las que me arman nuestro primer factor de cambio, que es este de color amarillo. Bien, ahora veamos el segundo, que es el color azul. Entonces, este color azul dice que lo conforman, el origen de esa variable, de ese factor, viene del descriptor gamma S1C, o sea, es un factor social, viene del descriptor delta, que es un factor cultural, el C3B, viene de un descriptor teta,
que viene el factor político 3A, y viene un descriptor teta también, pero también cultural, que es el C3A. Veámoslo en la matriz porque dice que todo este factor, toda esta variable, la comprenden estos orígenes, estos cambios, y que son de la matriz de cambio. Entonces, veámoslo acá. Si se fijan acá, ya no es de un solo descriptor, de un solo ámbito, sino que son de diferentes ámbitos. Entonces, acá estamos hablando que la configuración de esa variable, de ese factor, es el P3A, que es un cambio esperado, o sea, este que vemos acá. Observamos que es un cambio esperado también, pero cultural, y es el 1, es este de acá. También lo comprende el cultural 3, pero cambio temido, el B acá, que es este. Y dice que también lo comprende un cambio anhelado, pero en el ámbito social, y que es el 1, es decir, este, que está acá. Estos 4, que están ahí en azul, me arman mi segundo factor de cambio. Ahora veamos el tercero. En este caso es el número n, pues la variable n, en medida que vaya teniendo pues más variables, pues ustedes van agregando. Y dice que acá, esta variable, este factor, lo comprende el descriptor sigma ambiental, el A3C. Dice que lo comprende un descriptor XYZ, que es una oportunidad. Fíjense que acá dice que esta variable también alguien dijo que la oportunidad del DOFA, o sea, una oportunidad del DOFA arma esta variable. Entonces este segundo es del DOFA. Nos dice que el tercero viene del descriptor epsilon, que es un factor del ámbito económico, ¿sí? De un cambio económico. Y me dice que hay otro descriptor que es de una fortaleza, o sea, también del DOFA. Perfectamente acá podría salir algo del tema de vigilancia tecnológica. Y me dice que mi quinto cambio viene de la matriz de cambio del descriptor alfa del ámbito organizacional. ¿Sí? Entonces, todos estos orígenes me arman este factor de cambio, esta variable. Veámoslo acá. Además de los del DOFA, que pues vienen del DOFA, están los de la matriz. Entonces me dice que viene uno del factor organizacional 1 de un cambio esperado, que también me lo constituye este factor económico, que es un factor temido, que es el 2, y del ambiental, el 3, que es un cambio anhelado, que es el C, ¿no? Entonces estos tres, más la oportunidad de la fortaleza del DOFA, me arman el descriptor, ¿cierto? Que vemos acá que es el color magenta, el moradito. Entonces acá vemos las diferentes configuraciones. Al final, ¿qué debe terminar sucediendo? Debe aparecer un tablero, este tablerito, que como les digo es la segunda matriz, que es la matriz de filtro, la matriz de resumen y de agrupación o de categorización, que se conoce como matriz de cambio o diccionario de variables, y debe terminar constituida de esta manera. Entonces, pasamos de tener una configuración muy grande en la matriz de cambio, donde hay muchas situaciones que puedan ocurrir, a pasar a una matriz que es más pequeña, que me filtró la información, que me la agrupó y me determina una cantidad n de factores de cambio. Entonces aquí usualmente los factores de cambio depende de la organización, de qué tan grande, de cuántas personas participen y demás, pero estamos hablando que cuando llegamos a armar esta matriz, podemos estar hablando que se pueden armar 80, 60, 50, alrededor de 40 factores de cambio, y con esos factores ya se puede continuar para el siguiente taller, que es el taller de análisis estructural, donde se me va a determinar estratégicamente las variables más importantes de mi estudio de prospectiva. Y sobre esas variables se va a armar todo el tema del diseño de escenarios de futuro.
en esta matriz, con esta matriz y con todas las variables que puedan salir de esta matriz, no podemos trabajar porque recordemos que la prospectiva es muy específica y muy atinada. Entonces, la prospectiva trabaja bajo el supuesto de que hay unas variables que mueven a otras y que son variables estratégicas. Cuando hablamos de ese tema, acá en este tablero, todavía no llegamos a tener esa especificación de cuáles son las variables estratégicas. Para eso necesitamos hacer el siguiente taller. Pero este tablero, con estos factores de cambio, es el insumo para mi segundo taller. De tal manera que, como pueden observar, tenemos una matriz universal, una matriz grande, que es la matriz de cambio. La pasamos por una segunda matriz donde agrupamos y determinamos un diccionario de variables. O sea, estos factores de cambio se vuelve el diccionario de variables que van a ser el insumo para mi segundo taller de prospectiva. Y de esa manera se arma este primer taller que se conoce como factores de cambio. ¿Sí? Esta es la manera, por medio de esta herramienta, como se determinan los factores de cambio que al final van a terminar siendo una lista importante para tener en la cuenta en mi organización. Ahora, entre más gente participe en estos talleres, pues mucho mejor, porque son tenemos un universo de ideas bastante interesante de personas que conocen. Pero pues tenemos que empezar a agrupar. Entonces, si tenemos 10 personas, por ejemplo, o 20 personas, 20 expertos que participan en el primer taller, en este taller, entonces lo primero que debemos hacer es toda la información de esos 20 expertos del primer ámbito, que es el tecnológico, tengo que pasarlo tengo que armarlo en una categoría, primero que es tecnológico, ambiental, o sea, por ámbito debo organizar la información, dividir la información de esos 20 personajes por ámbito. Y después sí debo hacer la agrupación para que podamos traer estos orígenes que están acá. Y ya, con esta matriz, pues como les digo, podemos trabajar para nuestro segundo taller. Y bueno, espero les haya ayudado la descripción y la explicación de esta herramienta que nos va a dar paso a nuestro segundo taller y espero haya sido claro. Muchas gracias y nos vemos más adelante en la explicación del taller número 2, que es el análisis estructural. Hasta luego.